Seguimos explorando Europa Central en los meses de verano, esos lugares que el mundo ha olvidado. Síganme, y convirtamos cada viaje en una emoción compartida. Existen en Europa Central ciudades que buscan constantemente llamar la atención, mostrar su grandeza, sus monumentos y su modernidad. Pero algunas ciudades cuentan una historia diferente. No impresionan por su tamaño, sino por su profundidad. En el corazón de Moravia, en República Checa, se encuentra Olomouc, una ciudad a menudo olvidada por los grandes circuitos turísticos, a la sombra de Praga y Brno. Detrás de sus plazas históricas, sus edificios barrocos y sus calles tranquilas se esconde sin embargo una ciudad donde los estudiantes conviven con las tradiciones antiguas, donde la industria se encuentra con la tecnología, y donde una nueva generación ya se prepara para las transformaciones del mañana. Hoy los llevo a descubrir otra faceta de República Checa. Lejos de las imágenes clásicas de Praga, vamos a explorar una ciudad más íntima, más auténtica, donde la vida cotidiana sigue lejos de los grandes flujos turísticos. Bienvenidos a Olomouc. El símbolo más poderoso de Olomouc se encuentra en el corazón mismo de la ciudad, la columna de la Santísima Trinidad. Construida en el siglo XVIII y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, domina la plaza principal, un monumento que los habitantes cruzan cada día sin siquiera levantar la vista hacia él. No es solo una obra artística, es el testimonio de una época en la que los hombres querían grabar su fe y su visión del mundo en la piedra. Praga tiene su castillo, símbolo de un poder histórico inmenso. Brno tiene su energía industrial y científica. Olomouc tiene otra cosa, una atmósfera que parece haber conservado varios siglos en un mismo espacio. Sus plazas, sus fuentes barrocas y sus callejuelas empedradas forman un escenario donde cada época sigue siendo visible, superpuesta a la siguiente. Olomouc no es solo una ciudad de piedras antiguas. Detrás de esta imagen histórica se esconde una población joven y dinámica. La Universidad Palacký, fundada en 1573 y una de las más antiguas de Europa Central, transforma por completo el ambiente de la ciudad. Cada año llegan decenas de miles de estudiantes, una proporción tal que, algunos días, se cruzan más bicicletas y mochilas en el centro histórico que turistas. Caminar por una calle centenaria y cruzarse con una generación que ya prepara el mundo de mañana, ahí está uno de los contrastes más llamativos de Olomouc. En los cafés alrededor de la plaza de la ciudad alta, se escucha hablar tanto checo como eslovaco, polaco o inglés, señal de una ciudad que atrae mucho más allá de sus fronteras regionales. Si ciudades como esta les interesan, esas que casi nadie se detiene a descubrir, suscríbanse. Cada semana viajamos juntos a un lugar que el mundo ha olvidado. A diferencia de Praga, que impresiona por su inmensidad, Olomouc seduce por su concentración. En un espacio relativamente compacto, se encuentra la segunda zona más grande de monumentos históricos protegidos del país, justo detrás de Praga. Los edificios religiosos, los palacios y las fachadas barrocas no son un simple decorado turístico, forman parte de la vida cotidiana. El reloj astronómico del ayuntamiento,
redecorado con un estilo comunista poco habitual tras la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo llamativo, una mezcla de épocas que no se ve en ningún otro lugar del país. Para entender Olomouc, hay que remontarse varios siglos atrás. Durante gran parte de su historia, fue una de las ciudades más importantes de Moravia, un centro político, religioso y cultural de primer orden, capital de la región hasta el siglo XVII. Hoy, Praga domina la imagen internacional del país, pero Olomouc ocupaba antaño un lugar mucho más central en la organización de la región. En el siglo XIX, la revolución industrial transforma Moravia. Es Brno quien toma la delantera y se convierte en un gran centro industrial, con sus fábricas textiles y mecánicas. Olomouc sigue un camino diferente, una economía más equilibrada, que combina comercio, agricultura, artesanía y educación. La región de Haná, que rodea la ciudad, es una de las zonas agrícolas más fértiles de República Checa, de ahí proviene, además, el célebre queso local, los Olomouc Barki, un producto tan particular que cuenta con su propia denominación de origen protegida. Tres ciudades, tres historias diferentes. Praga representa el poder y el alcance internacional. Brno representa la industria y la innovación. Olomouc representa la continuidad, una ciudad que conserva su identidad mientras evoluciona con su época. Algunas ciudades buscan volverse más grandes. Otras simplemente buscan seguir siendo ellas mismas. Olomouc pertenece a esta segunda categoría. Aquí, un estudiante puede repasar en su computadora portátil en un café situado a pocos metros de un monumento de 300 años. El tiempo no reemplaza una época por otra, cada generación simplemente añade una nueva capa a la historia. Olomouc quizás no sea la ciudad más famosa de República Checa. Pero a veces, los lugares más discretos son los que mejor revelan el espíritu de un país. Ahora hablemos de algo que a muchos de ustedes les interesa, el dinero. ¿Cuánto cuesta realmente vivir en Olomouc, comparado con Praga o Brno? La respuesta corta es, bastante menos. Según los índices de costo de vida más recientes, vivir en Olomouc es entre un 20 y un 30% más económico que en Praga. Un apartamento de un dormitorio en el centro de Praga puede costar el equivalente a unos $1,100 al mes. En Olomouc, ese mismo tipo de apartamento ronda los $690. Es una diferencia enorme si uno piensa en quedarse una temporada larga. Y no es solo la vivienda. Una cena para 2 personas en un restaurante de nivel medio cuesta cerca de $47 en Praga, mientras que en Olomouc baja a unos 33. Las compras del supermercado, el transporte, los servicios básicos, todo sigue ese mismo patrón. En conjunto,
mantener el mismo nivel de vida que en Praga puede costar hasta un tercio menos aquí. ¿Y qué pasa con Brno, la segunda ciudad del país? Ahí la diferencia es más moderada. Olomouc suele ser entre un 13 y un 18% más económica que Brno, sobre todo en vivienda. En algunos rubros específicos, como las compras de supermercado, los precios pueden ser incluso parecidos, o en ciertos casos, ligeramente más altos en Olomouc, pero el costo total de vida, sumando alquiler, sigue siendo favorable para quien elige Olomouc. Ahora, esto no es magia. Hay una razón detrás de estos precios más bajos, y es importante mencionarla con honestidad. Los salarios en Olomouc también son más bajos. En Praga, los sueldos pueden ser hasta un 50% más altos que en ciudades como Olomouc. Es una ciudad universitaria, no un centro corporativo como Praga ni un polo industrial y tecnológico como Brno. Eso significa menos oportunidades laborales, especialmente para quien busca empleos especializados o mejor pagados. Pero para ciertos perfiles, esta ecuación cambia por completo. Para un estudiante, un jubilado, un trabajador remoto, o alguien que simplemente busca una base tranquila y económica en el corazón de Europa, Olomouc ofrece algo difícil de encontrar: los mismos monumentos, la misma arquitectura barroca, la misma vida universitaria vibrante que uno encuentra en las grandes ciudades, pero sin pagar el precio de las grandes ciudades. Así que si su plan no depende de encontrar trabajo local, sino de vivir bien con un presupuesto ajustado, Olomouc podría ser exactamente el tipo de ciudad que están buscando. Si este viaje les gustó, dejen en los comentarios el nombre de una ciudad que casi nadie conoce, y tal vez nos encontremos ahí en un próximo video.